Pensemos por un momento en el cuerpo humano como una metrópolis inmensa. Una ciudad perfectamente estructurada donde el sistema inmunológico actúa como, digamos, la fuerza de seguridad que vigila cada calle, cada frontera. Claro, una red de vigilancia constante que rara vez descansa. Exacto. Pero surge un problema verdaderamente grave, y esto como investigadora médica me deja helada, cuando el intruso es tan minúsculo y sigiloso que ni siquiera intenta forzar las puertas principales. Así es, no va a la confrontación directa. Para nada. Simplemente se desliza por los conductos de ventilación. O sea, entra directamente por los pulmones, burla toda esa seguridad inicial y ataca de lleno la estación de energía principal, que es el sistema cardiovascular. Sabotaje celular, casi perfecto. Sí, detenerse a pensar en la eficiencia de esta infiltración es genuinamente escalofriante. Y es la razón por la que hoy estamos haciendo este panel médico urgente, este análisis clínico profundo de las advertencias del Dr. William Li. Porque estamos frente a una amenaza letal y completamente silenciosa. Los datos no dejan ningún margen para la complacencia aquí. El síndrome pulmonar por hantavirus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tiene una tasa de letalidad asombrosa. Oscila entre el 38 y el 50%. ¡Wow! Es decir, prácticamente la mitad de las personas que desarrollan la forma pulmonar grave simplemente no sobrevivan. Exactamente. Mitad y mitad. Es como lanzar una moneda al aire con tu vida. Y lo que más me preocupa hoy, especialmente desde nuestra perspectiva de la longevidad y la medicina preventiva para adultos mayores de 45 años, es dónde se esconde esta amenaza. No estamos hablando de selvas remotas e impenetrables. No, para nada. Hablamos de cabañas cerradas, garajes de los suburbios, los típicos cobertizos de jardín. Personas mayores están terminando en unidades de cuidados intensivos casi sin previo aviso, mientras la atención médica general está puesta en otros patógenos de moda. O sea, es una omisión monumental por parte del establecimiento médico. Si de verdad queremos entender cómo proteger a quienes ya han cruzado esa barrera biológica de los 45 o 50 años, tenemos que empezar por diseccionar este intruso. A ver, desde una perspectiva virológica, su estructura explica gran parte de este daño tan masivo, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de un virus de ARN monocatenario que pertenece a la familia Buñaviridae y ha existido por miles de años. Bueno, para no perdernos en la jerga del laboratorio y dejarlo claro, ¿qué significa esto en la práctica para un organismo humano expuesto? Significa que el virus lleva sus instrucciones genéticas en una cinta de ARN muy frágil en su exterior. Pero, y aquí está el detalle aterrador, es altamente eficiente una vez que logra entrar a nuestras células. Claro, se infiltra y la secuestra. La secuestra y las obliga a producir copias virales a un ritmo absolutamente vertiginoso. Y lleva milenios, como decías, perfeccionando eso. En Norteamérica sabemos que el portador principal es el ratón ciervo. Pero aquí hay una paradoja evolutiva fascinante que siempre me llama la atención. El hecho de que el ratón no se enferma. Exacto. Es un portador sano. No sufre las consecuencias, pero propaga el virus constantemente, a través de su saliva, su orina, sus heces. Es una máquina de distribución biológica continua. Una máquina asintomática, sí. Y debemos diferenciar las cepas, porque el comportamiento cambia drásticamente. En Norteamérica, la responsable de las enfermedades respiratorias graves es la cepa sin nombre. Ah, claro, la que fue identificada en 1993. Esa misma. Tras un brote verdaderamente devastador y fatal que afectó a jóvenes de la nación Navajo en el suroeste de Estados Unidos. Un evento clínico que en su momento dejó a los investigadores en total desconcierto. Pero si miramos hacia el sur del continente, hacia Sudamérica, el panorama se vuelve aún más complejo y oscuro con el virus Andes. Sí, el temible virus Andes, responsable de brotes sumamente letales en lugares como Argentina, Chile, Brasil. Y esta cepa en particular requiere una atención clínica suprema por un motivo muy específico. La transmisión, ¿verdad? Exacto. A diferencia de las cepas norteamericanas, el virus Andes tiene capacidad comprobada de transmisión de humano a humano. ¡Wow! Es una anomalía evolutiva que literalmente mantiene a toda la comunidad médica investigadora en máxima alerta. Es que eso lo cambia todo. Pero, a ver, esto me lleva a plantear una duda fundamental en este punto. Entiendo la gravedad, por supuesto, pero si este virus ha evolucionado junto a los roedores en el campo abierto durante siglos,
¿Cómo es médica y biológicamente posible que de repente se convierta en un verdugo tan eficiente dentro de nuestras casas o estructuras modernas cerradas? Bueno, la respuesta está en un mecanismo de infiltración física, específicamente la aerosolización. O sea, no estamos hablando de personas que van por ahí siendo mordidas por ratones salvajes. No, en absoluto. No se necesita ninguna mordedura. Cuando los roedores infectados dejan sus excrementos en un espacio cerrado y sin ventilación, las partículas virales se adhieren a motas microscópicas de polvo en el suelo. Entiendo. Entonces, el simple acto de que alguien entre a ese espacio y mueva el aire es el desencadenante de la crisis. Literalmente. Al caminar pesado, mover unas cajas viejas o, el error más común, barrer. Al barrer se crea una nube de polvo invisible a simple vista. Y en un ambiente cerrado, ese polvo altamente contaminado va directo a las vías respiratorias en cada inhalación. Directo. Y de hecho, según estudios muy detallados de la revista Emerging Infectious Diseases, este patógeno puede permanecer infeccioso en el ambiente durante varios días. Días, esperando en el polvo. Esperando pacientemente. Sí, sobre todo en condiciones frescas, oscuras y secas, como las de cualquier cobertizo o garaje. Es decir, entrar tranquilamente a buscar una herramienta al cobertizo en primavera se convierte, sin exagerar, en caminar por un campo minado biológico. Es una excelente analogía, sí. Y aquí es donde la edad, la biología celular del envejecimiento, se vuelve el factor clínico determinante. Sabiendo que el virus ingresa masivamente por el aire, debemos examinar por qué el tejido pulmonar en adultos de 65, 70 o más años se convierte en la zona cero de una catástrofe tan desproporcionada. Bueno, para entender esa catástrofe, hay que observar el declive natural y casi invisible de nuestras defensas mecánicas. Los datos de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins son contundentes respecto a nuestra primera línea de defensa, el sistema de limpieza mucociliar. Ah, sí. Para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo médicamente, son como millones de vellosidades microscópicas, los cilios, en las vías respiratorias. Trabajando sin parar. Barren constantemente la mucosidad y las partículas extrañas hacia arriba, como pequeñas escobas, para expulsarlas al toser o tragar. Exactamente. Funcionan como una cinta transportadora celular ininterrumpida. Pero el problema, y aquí entramos en la crisis gerontológica, es que después de los 65 años, la eficiencia de este sistema de barrido cae drásticamente. Estamos hablando de una reducción de entre el 30 y el 40%. Lo cual tiene implicaciones letales inmediatas para la exposición al hantavirus. O sea, una persona sana de 35 años que inhale ese polvo de un garaje probablemente atrape el virus en esa mucosidad y su cinta transportadora lo expulse antes de que logre anclarse. Es muy probable, sí. Tienen vía libre. Llegan profundamente a los alveolos, esos pequeños y delicados sacos donde ocurre el intercambio vital de oxígeno. Y ese es precisamente el epicentro donde el hantavirus causa su mayor nivel de destrucción. Pero la crisis no termina ahí. La situación inmunológica general de ese cuerpo también está comprometida. Después de los 70 años, la respuesta inmune innata, digamos nuestra fuerza de reacción rápida y brutal, opera a solo un 40% de su capacidad original. A solo un 40%. Es un margen de defensa bajísimo. Y a eso hay que sumarle una métrica estructural crítica. A partir de los 75 años, el cuerpo humano pierde aproximadamente un 35% de su reserva pulmonar total. Esa reserva, que es la capacidad biológica extra para respirar bajo un estrés severo. Exacto. Si alguien contrae una neumonía pesada, necesita usar esa reserva de emergencia para no colapsar. Perder un tercio de ese colchón de seguridad antes de que empiece la infección es alarmante. Es una desventaja táctica enorme para el cuerpo. Y aquí debemos introducir un concepto clínico fundamental que fue acuñado por investigadores de la Universidad de Stanford, el inflammaging. Inflammaging, una combinación en inglés de inflamación y envejecimiento. He revisado a fondo esos estudios y es una dinámica paradójica. Porque uno tiende a pensar que un sistema inmunológico envejecido simplemente es más débil o lento, pero la realidad clínica es que también se vuelve mucho más caótico. Es una descripción perfecta, caótico. Ante amenazas externas verdaderas y letales, la respuesta inmunológica dirigida es francamente débil.
Pero al mismo tiempo, en estado de reposo, el cuerpo mantiene una respuesta inflamatoria crónica y errática de bajo nivel. Claro, siguiendo con la analogía de la fortaleza que mencionábamos al principio, es como si hubieran desconectado por completo los sensores de humo que detectan el fuego real. Pero al mismo tiempo, las alarmas defectuosas estuvieran sonando todo el tiempo por nada. Es como un ruido de fondo constante en el sistema inmunológico que enmascara, que oculta por completo las señales tempranas de alerta de esta invasión tan agresiva. Sí, el cuerpo se confunde a sí mismo. ¿Expresa de verdad un asombro genuino y preocupado? El solo hecho de asimilar que un adulto de 68 años inhale la misma cantidad de partículas que alguien de 35 en el mismo cobertizo sucio, pero no tiene absolutamente ningún margen biológico de error. Barrer un piso puede ser asintomático a los 30 y una sentencia de muerte a los 70. Es una realidad clínica dura. Y como el cuerpo envejecido no logra dar la alarma a tiempo debido a ese inflammaging, el virus opera cómodamente replicándose en las sombras anatómicas. Totalmente en silencio. La línea de tiempo de esta infección es implacable y explica en gran medida por qué la mayoría de los médicos fallan en diagnosticarlo hasta que es demasiado tarde. Todo arranca con un periodo de incubación silencioso. Que puede ser bastante largo, ¿no? Puede extenderse desde una semana hasta 8 semanas completas. ¡Wow! Hasta 2 meses enteros sintiéndose perfectamente sano y funcional mientras el virus prepara una invasión masiva a nivel celular. Eso hace que tracear el origen exacto de la exposición sea una pesadilla para los epidemiólogos. Es casi imposible conectar los puntos y pasaron 2 meses. Luego de ese silencio viene la fase prodrómica, que es engañosamente corta, apenas de 3 a 5 días. Y revisando la literatura médica sobre los síntomas en esta fase, o sea, fiebre, fatiga profunda, dolor muscular intenso y localizado sobre todo en grupos grandes como los muslos y la baja espalda, Clínicamente, a los ojos de cualquier médico general, suena exactamente a un brote de gripe estacional fuerte o, últimamente, a un caso severo de COVID-19. y ese camuflaje es lo que resulta tan peligroso. Engaña al paciente para que se quede en casa tomando paracetamol y engaña a los profesionales en la sala de urgencias. Exacto. Pero debajo de esa fiebre genérica, lo que está ocurriendo a nivel microscópico es devastador. Durante esta ventana de 3 a 5 días, el virus se está replicando a una velocidad vertiginosa en las células endoteliales. A ver, para explicar esto claramente, si imaginamos estas células endoteliales como el papel tapicelular microscópico que recubre el interior de todos nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? Sí, la barrera que mantiene los fluidos dentro de las venas. El virus entra justo ahí, a ese recubrimiento, se multiplica de forma agresiva y provoca que esas uniones celulares se separen, se rompan. Los vasos sanguíneos de repente se vuelven permeables, empiezan a gotear. Ese goteo microscópico masivo desencadena la temida fase cardiopulmonar, que suele golpear entre 4 y 10 días después de los primeros síntomas parecidos a la gripe. A medida que los capilares pierden toda su integridad estructural, el plasma sanguíneo abandona el torrente y se filtra directamente hacia los alvéolos. Dios mío, los pulmones, que deberían ser estructuras ligeras como esponjas llenas de aire limpio, se inundan literalmente de plasma de líquido desde adentro. El paciente comienza a ahogarse con sus propios fluidos corporales en la cama del hospital, y a partir de ahí, el colapso orgánico general es aterradoramente rápido. Claro, al perder tanto líquido del torrente sanguíneo hacia los pulmones, la presión arterial se desploma por completo. Exactamente. El corazón lucha de manera frenética por bombear sangre espesa y sin suficiente oxígeno, y eventualmente falla de manera masiva por el esfuerzo. Y tengo entendido que este colapso total hacia un shock cardiogénico y una insuficiencia respiratoria aguda ocurre en una ventana cerradísima. Sí, puede ocurrir en apenas 24 a 48 horas desde que comienza la dificultad para respirar. ¡Wow! Es que es fulminante. Y la literatura médica tiene casos documentados que ilustran este error clínico de manera cruda. Por ejemplo, siempre recuerdo el caso de un hombre de 37 años, documentado como Robert. Ah, el caso de Yosemite en 2012. Ese mismo. Está ahora sano, visitó el Parque Nacional Yosemite y durmió en unas tiendas de campaña. Hubo una infestación en el aislamiento de las paredes de esas cabañas. No las limpió él, solo durmió ahí. Y de las 10 personas expuestas en ese brote específico, 3 fallecieron en cuestión de días. 3 de 10 en individuos jóvenes y saludables. Y el panorama es mucho peor para pacientes de edad avanzada.
Está el caso clínico de Gerald, un hombre de más de 60 años en el estado de Washington. Esto fue en 2020. Sí, lo leí. Él solo estaba limpiando un viejo granero en su propia propiedad, algo rutinario que había hecho toda su vida adulta sin problemas. Hasta que su sistema inmunológico envejeció. Exactamente. Terminó pasando 18 interminables días en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un ventilador mecánico, y sufrió una pérdida permanente de gran parte de su capacidad pulmonar. ¡Qué tragedia! Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar como advertencia máxima el brote en la provincia de Chubut, en Argentina, a principios de 2019. Esto fue causado por la cepa Andes. Ese brote fue un punto de inflexión médico. Totalmente. Fueron 29 casos confirmados, pero con 11 muertes directas. Y lo que alertó a toda la comunidad científica fue la evidencia innegable y letal de transmisión aérea de persona a persona. Sucedió incluso dentro de los propios hogares durante la cuarentena y en los pasillos de los centros de salud. Es que con una escalada celular tan masiva y rápida, la gran pregunta es, ¿qué opciones reales tiene el personal de urgencias hoy en día? Esa es la interrogante, ¿sí? Si una persona mayor llega a triage con fiebre de 39 grados y un dolor de muslo severo, ¿cómo diferencian esto de una neumonía bacteriana común o de COVID antes de que esa pequeñísima ventana de 24 horas se cierre irrevocablemente? A nivel clínico, es un desafío diagnóstico monumental, casi injusto para el médico de guardia. Sin un altísimo índice de sospecha basado explícitamente en el historial de exposición que declare el paciente, es casi imposible distinguirlo mediante un examen físico superficial en esas primeras horas críticas. Y el gran problema, lo que verdaderamente agrava esta pesadilla clínica, es que la ciencia moderna nos dice, de manera rotunda, que no existe ningún fármaco antiviral específico probado para curar o detener el achantavirus. O sea, no hay una pastilla mágica que frene la replicación viral en el endotelio. Ninguna, cero. El tratamiento en cuidados intensivos es puramente soporte vital extremo. Mantener el cuerpo vivo por la fuerza hasta que el virus complete su ciclo. Así es. Hablamos de intubación temprana con ventiladores mecánicos, un manejo finísimo y muy agresivo de fluidos intravenosos para intentar subir la presión arterial, y en los peores casos, oxigenación por membrana extracorpórea. La famosa ECMO, que básicamente es una máquina que extrae toda la sangre del cuerpo, la oxigena artificialmente y la vuelve a bombear, haciendo el trabajo biológico de los pulmones y el corazón colapsados. Exacto. Por lo tanto, el reconocimiento temprano del riesgo es literalmente la única línea extremadamente delgada entre un rescate médico exitoso y un desenlace fatal seguro. Lo que inevitablemente nos lleva, como investigadores, a la fase de intervención. Ante un colapso orgánico tan acelerado, tan brutal, y la absoluta falta de tratamientos farmacológicos directos, la medicina preventiva ambiental no es solo una recomendación amable de un folleto. No. Es un protocolo de supervivencia obligatorio. Totalmente. La investigación reciente del Dr. Lee delinea 5 pasos de intervención preventiva críticos, y son urgentes. Empezando por la auditoría de roedores. Hay que entender la prevalencia real. Los datos de la Universidad de Nuevo México, por ejemplo, muestran que casi el 12% de los ratones ciervo en el suroeste de Estados Unidos son portadores activos. Es un número altísimo. Significa que estadísticamente poco más de 1 de cada 10 ratones silvestres en esas áreas es un vector biológico. La asunción médica aquí debe ser que si hay evidencia física de roedores en una propiedad rural o suburbana, el virus está presente en el ambiente. Punto. ¿Especializado? O sea, no basta con ponerse una mascarilla quirúrgica común, abrir la puerta y tener cuidado. Absolutamente no. Y ese es un error fatal. Una mascarilla quirúrgica o las de tela que se popularizaron son inútiles frente a partículas aerosolizadas tan minúsculas. El virus pasa directamente a través de ellas o por los bordes sueltos. Claro, no sellan. Exacto. El protocolo de protección respiratoria exige un respirador N95 estricto, bien ajustado, que selle completamente contra la piel del rostro. Esto sumado a guantes de nitrilo gruesos. Y hay un paso previo innegociable. La ventilación. Sí. Antes de siquiera atreverse a cruzar el umbral del cobertizo, se deben abrir todas las puertas y ventanas desde afuera y dejar ventilar el espacio por un mínimo de 30 minutos. Para que el aire exterior diluya la concentración crítica de carga viral suspendida en ese aire estancado. Tiene sentido.
Ahora, hablemos del protocolo de limpieza en sí, porque aquí es donde ocurre el error mecánico que condena a los pacientes. A ver, yo entiendo que barrer con una escoba levanta muchísimo polvo. Es lo peor que se puede hacer. Pero, ¿qué pasa si se usa una aspiradora moderna? Estas que afirman tener filtros EPA y mucha potencia, ¿se pueden usar? Jamás. Bajo ninguna circunstancia médica se debe barrer en seco ni encender una aspiradora doméstica y muchísimo menos usar un soplador de hojas. Es que claro, la aspiradora levanta todo. Literalmente. Las aspiradoras convencionales simplemente toman las partículas virales del suelo y las expulsan al aire circundante con mayor fuerza aerodinámica, garantizando una aerosolización profunda que va directo a los alvéolos. Es lo que yo comparo, digamos, de manera muy dramática, con entrar a un quirófano de riesgo biológico de nivel 4 sin traje. Y me pregunto duramente por qué algo tan mundano, tan simple como limpiar un garaje, puede ser literalmente una sentencia biológica. Porque no respetamos la mecánica del patógeno. El protocolo riguroso de los CDC exige limpieza húmeda, exclusivamente. Hay que atacar la estructura del virus químicamente antes de tocarlo. Exacto. Y la herramienta recomendada es económica pero letal para el virus. Una solución fuerte de cloro doméstico. Específicamente, taza y media de cloro puro por cada galón de agua. Y el tiempo de contacto de este cloro no es una sugerencia rápida, ¿verdad? Es vital. No es rociar y limpiar de inmediato. Se debe rociar abundantemente la solución sobre los excrementos, los nidos y las superficies, y dejarla actuar por 5 minutos ininterrumpidos. 5 minutos reloj. Reloj en mano. Ese tiempo específico es bioquímicamente necesario para lograr lo que llamamos lisis viral. Que consiste en destruir, en disolver por completo esa envoltura lipídica protectora que recubre al virus. Así es, lo desarma. Solo después de esos 5 minutos, se recoge cuidadosamente el material ya húmedo y desactivado con toallas de papel desechables directo en la bolsa sellada. ¡Increíble! Usar esta simple técnica de limpieza húmeda con cloro reduce el riesgo real de aerosolización del patógeno en un 90%. Hay una diferencia médica abismal entre entrar a barreras ciegas, que es el equivalente biológico a sacudir un nido de avispas invisible, y tratar un simple cobertizo de madera con el rigor y respeto de un laboratorio biológico. Es la diferencia entre enfermarse gravemente o seguir sano. Pero, y esto es crucial, si a pesar de aplicar todos estos protocolos impecablemente, alguien mayor desarrolla, digamos, una semana después, una fiebre que supera los 38.3 grados Celsius, acompañada de esos dolores musculares grandes y severos, la acción de emergencia recomendada es clarísima. Sí, ir a la sala de urgencias hospitalarias inmediatamente. No esperar a ver si mejora. Y el paciente o sus familiares deben tomar el control y abogar activamente por su diagnóstico. Es que la clave aquí, como médicos, sabemos que es la información temprana. El paciente debe declarar en voz alta, clara y repetida al personal de triaje la posible exposición reciente a roedores o la limpieza de espacios cerrados y polvorientos. No asumir que el médico va a adivinarlo. De hecho, estudios epidemiológicos robustos, publicados en los Annals of Internal Medicine, han confirmado estadísticamente algo increíble. ¿Sobre la comunicación? Sí. Quienes logran comunicar esta exposición rural o de riesgo explícitamente dentro de las primeras 24 horas de ingreso, tienen tasas de supervivencia y resultados de recuperación pulmonar radicalmente mejores. Porque le dan a los intensivistas el contexto exacto para que desechen los protocolos de gripe común y activen el protocolo de soporte crítico de hantavirus de inmediato. Exacto. Y esto conecta directamente con la última recomendación preventiva suprema de la investigación del Dr. Lee. Y, a ver, al principio, cuando la leí, suena como un mero trámite administrativo, pero analizando sus implicaciones biológicas es masiva. ¿Te refieres a la visita previa al médico? Sí. Tener una conversación clínica, seria y preventiva con el médico de cabecera antes, mucho antes de iniciar cualquier actividad de limpieza o exposición ambiental en zonas de riesgo. Es una medida excelente. Y especialmente relevante considerando encuestas médicas que revelan algo muy preocupante. Menos del 8%, o sea, ni siquiera 1 de cada 10 adultos mayores, llegan a discutir alguna vez los riesgos letales de enfermedades zoonóticas con sus médicos primarios. Es que esa simple charla preparatoria en el consultorio cambia por completo el paradigma de atención.
transforma la situación. Permite al médico evaluar la salud base del paciente con anticipación estratégica. Claro, evaluar su terreno biológico. Por ejemplo, el paciente toma regularmente ciertos corticosteroides, usa medicamentos inmunosupresores para la artritis o antihistamínicos potentes que clínicamente podrían deprimir aún más una respuesta inmune innata que ya está envejecida por el inflammaging. Y lo más vital a nivel de sistemas de salud, permite documentar oficialmente este alto riesgo biológico en el historial médico electrónico central del paciente. Ahí está el verdadero seguro de vida. Es que si lo pensamos bien, de modo que si este paciente en particular llega a la sala de urgencias a las 3 de la mañana con dificultad respiratoria aguda e hipoxia, el equipo médico de guardia abre el sistema y ya tiene las coordenadas clínicas. No pierden 48 horas letales realizando cultivos para descartar neumonías bacterianas atípicas o esperando pruebas virales genéricas. No, ven la alerta y saben con certeza que este individuo tiene alto riesgo documentado de infección por hantavirus, y con esa información pueden tener listo un equipo de ECMO de respaldo si los pulmones muestran señales de empezar a inundarse y colapsar. Es una intervención brillante, porque literalmente transforma al paciente. Pasa de ser un completo misterio médico desaturando oxígeno en una camilla de triage a un individuo mapeado clínicamente, un paciente perfilado y médicamente preparado para recibir el nivel de soporte orgánico más alto posible desde el minuto cero. Es fascinante. Entonces, para recapitular de manera autoritaria y clara las conclusiones médicas de esta investigación profunda sobre los mecanismos biológicos, primero, el síndrome pulmonar por hantavirus no es una gripe fuerte, es una emergencia infecciosa que escala a una velocidad cardiopulmonar implacable. Completamente de acuerdo, es una crisis inminente. Y segundo, es un hecho anatómico comprobado e ineludible que a medida que envejecemos, superando los 65 años, nuestro sistema inmunológico pierde aceleradamente esa capacidad mecánica vital de limpieza mucociliar pulmonar y su fuerza de respuesta innata frente a patógenos no reconocidos. Por lo que todas las medidas de barrera que discutimos, usar el respirador N95 adecuado y bien ajustado, y aplicar los métodos estrictos de la lisis viral con limpieza húmeda usando cloro, no son para nada precauciones excesivas o paranoicas. No son negociables. Exacto, son barreras profilácticas absolutamente innegociables para cualquier persona, pero vitalmente obligatorias para mayores de 45 o 50 años que interactúen en estos entornos cerrados. Y debemos dejarle esto claro a quienes nos escuchan. Preservar la salud, la capacidad aeróbica y, en última instancia, la independencia física durante la sexta, séptima y octava década de vida requiere enfrentar estas amenazas microscópicas invisibles con un rigor científico total, no con suposiciones. Así es. Ignorar estos protocolos bajo la vieja y peligrosa excusa de que, bueno, siempre se ha barrido el garay así, nunca me ha pasado nada, es básicamente cometer negligencia médica contra uno mismo. Es jugar a la ruleta rusa con la propia reserva respiratoria. Es fundamental asumir una responsabilidad clínica, proactiva y muy directa con el propio futuro biológico. Nadie más lo hará por uno. Así es. Y antes de cerrar formalmente esta sesión investigativa de hoy, hay un pensamiento final, una inquietud ecológica muy profunda que surge inevitablemente de la lectura de estos datos epidemiológicos. Te escucho. A ver. Si analizamos la macroimagen, los patrones climáticos globales están alterando severamente todos los ecosistemas. Vemos año con año cómo los cambios extremos de temperatura prolongados, las sequías y la falta de recursos naturales empujan a las poblaciones de roedores silvestres. Buscando comida. Exacto. Los empujan masivamente hacia áreas periurbanas e incluso densamente urbanas en busca de refugio y calorías. El contacto del ser humano moderno con esta fauna silvestre portadora se está intensificando cada temporada. Lo que nos plantea, médicamente hablando, un escenario epidemiológico sumamente complejo e inestable para el futuro cercano de la salud pública mundial. Esa es la gran interrogante que nos deja helados como científicos. ¿Acaso estamos presenciando el momento histórico exacto en que enfermedades zoonóticas agresivas, como el hantavirus, que antes eran consideradas simplemente incidentes rurales aislados y sumamente raros, comiencen a mutar?
o a convertirse en una amenaza endémica, constante y rutinaria en nuestras propias ciudades? Es un riesgo ambiental continuo para el cual la biología celular de nuestros cuerpos, que, como ya vimos, naturalmente declina, se vuelve más caótica y frágil con la edad. Simplemente no está preparada por diseño evolutivo. No tenemos las defensas innatas para un asedio constante. No las tenemos, y esto nos deja preguntándonos, con mucha preocupación, ¿qué otros patógenos letales sobre los que la ciencia aún no tiene respuestas ni vacunas yacen dormidos esperando pacientemente en el polvo acumulado de nuestras vidas cotidianas? Es vital tomar precauciones reales, informadas por la ciencia, y nunca jamás subestimar el poder destructivo de lo invisible. Damos por concluido este análisis clínico profundo de los datos de hoy.